Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas Peregrinas. Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde la sala de reuniones de la Hospedería del Valle de los Caídos les ofrecemos la conferencia titulada La Iglesia en los países de mayoría musulmana, una panorámica del siglo XX, dentro del ciclo de conferencias que promueve la Fundación Foro de San Benito de Europa. La conferencia fue impartida por el doctor don Antonio Alonso Marcos el día 27 de abril del año 2014. Bueno, gracias a todos, bienvenidos a esta ya séptima conferencia del ciclo Testigos de la Fe, el valor de los mártires, que se vienen impartiendo aquí en el Valle de los Caídos desde el mes de octubre, una al mes. Antes de empezar, queremos dar las gracias a Cetelmont Televisión, Radio de la Paz y Digital desde La Paz, que van a grabar la conferencia, y también a Radio María, casa con la que yo colaboro como voluntario hace años, que también va a grabar la conferencia igualmente. Dicho esto, pues paso simplemente a presentar al conferenciante, que en este repaso que estamos haciendo a ese valor de los mártires, hoy nos va a llevar al mundo islámico, donde se han producido y siguen produciéndose mártires cristianos, me refiero, naturalmente, con una conferencia titulada La Iglesia en los países de mayoría musulmana, una panorámica del siglo XX. El conferenciante, una vez más, es un compañero de la Universidad CEU San Pablo, miembro también de la Asociación Católica de Propagandistas, como yo mismo, por cierto, y en cuanto a formación académica es por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis El movimiento islamista, Il-Uqt Tahrir en Asia Central, una amenaza para la seguridad y la estabilidad, 1995-2007. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, desde el año 2007 es profesor colaborador doctor en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, en las asignaturas o imparte las asignaturas Doctrina Social de la Iglesia, Historia y Sociedad, Polemología, Política Exterior de España, Relaciones Internacionales. Profesor en distintos máster, impartiendo asignaturas ligadas a las relaciones internacionales y la seguridad. 2007-2009, profesor tutor en la Universidad Complutense de asignaturas ligadas a las relaciones internacionales y la seguridad. 2005, juez de paz de Pinto. 2004-2005, coordinador de proyectos en la ONG de Derechos Humanos Helsinki, España. Proyectos de investigación, seguridad europea, Universidad Complutense, Banco de Santander. Y en 2004-2006, el impacto en la seguridad y defensa mediterránea de los acontecimientos del 11 de septiembre y la nueva política estadounidense hacia el Mediterráneo nororiental e Irak. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Entre sus publicaciones destaco solo algunas que ponen el acento precisamente en esta especialización suya en el mundo islámico. En marzo de 2012 publicó Kazajistán, Objetivo de Ataques Islamistas, Instituto Español de Estudios Estratégicos, número 20. También ese año, en 2012, publica Primavera Árabe, Democracia o Elecciones, en Visiones Extranjeras, número 246. En 2011, Kazajistán, Modelo de Tolerancia Religiosa, Madrid, UNISTI. En enero-abril 2011, Armados para la Guerra, sobre el ciclo vital de los conflictos armados, Diálogo Filosófico, número 79. En diciembre de 2010, A las puertas de Afganistán, el islamismo en Asia Central, una amenaza real, Boletín de Información del CSD, número 315. Como dato de interés también decir que en enero de 2012 fue observador electoral dentro de la misión OSCE de observación electoral de Kazajistán. Por lo tanto, no solo la historia, conoce bien el presente, la realidad del mundo islámico.
Como introducción, decir también que el siglo XX, ya abordando el tema que va a desarrollar, ha sido uno de los siglos más sangrientos, si no el que más para el cristianismo en general y para la Iglesia Católica. Sus miembros han sido perseguidos, torturados y asesinados por motivos estrictamente religiosos en una cantidad considerable, aunque bien es cierto que en ocasiones los motivos para acabar con la vida de estos hijos de la Iglesia han sido mixtos, mezcla de motivos religiosos y políticos. En el caso que nos ocupa, la situación de la Iglesia en países de mayoría o amplia tradición musulmana, los motivos son inequívocos. Se trata estrictamente de un odio a la fe que los católicos profesan, que brota de un sentimiento de superioridad y de exclusividad por parte de algunas interpretaciones sesgadas del Islam, que entienden que su religión debe ser la única que esté presente en un determinado país porque es la única religión verdadera. Huelga decir, pues, que la Iglesia que ha peregrinado y aún peregrina hoy en esos lugares es per se una Iglesia confesora y martirial. Para entender la situación de la Iglesia en estos países es necesario explicar antes qué relaciones han existido entre cristianismo e islam desde el principio. Repaso que se hará de forma muy somera, cómo se ha desarrollado esa relación en el siglo XX en el marco de los procesos de colonización, descolonización y cuál es el contexto ideológico que motiva o en el que se encuadra esta persecución contra los cristianos. Para finalizar, se mostrarán algunos ejemplos de martirio y se ofrecerán unas conclusiones. Tiene la palabra el profesor Alonso. Antes de nada, muy buenas. Muchas gracias, antes de nada, al Foro San Benito, a su vicepresidente con el que he estado hablando, con don Juan Losada, pero también, sobre todo, a mi compañero de despacho y de facultad y de universidad y de todo, el profesor Alberto Bárcena, que es quien me dirigió esta invitación, en primer lugar, a hablar sobre esta parte de la Iglesia martirial, que es la Iglesia en los países de mayoría musulmana. Cuando, bueno, él y yo hablamos a menudo, incluso llegamos a tomarnos cafés, me comentaba a lo largo del curso pasado y de pues cómo se proyectaba y cómo estaban ustedes acercándose a esta realidad de los mártires de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando me propuso tratar un tema en el que yo me sintiera a gusto, entre comillas, para hablar de mártires dentro de la Iglesia Católica, le propuse dos, ¿no? O bien en los países comunistas de la antigua Unión Soviética, porque, como han visto ustedes en el currículum, en el resumen, soy doctor de políticas, con una tesis sobre un movimiento islamista en Asia Central, que son países de la antigua Unión Soviética. O este otro tema, que al final es el que hemos cogido, ¿no? Y a la hora de poner el título, le estuvimos dando vuelta y basta con esto que hay aquí, ¿no? Es decir, y esto ya de per se es una tesis, es una hipótesis, si ustedes quieren, que es que la Iglesia en los países de mayoría musulmana es martirial. No hay más. Como han escuchado ustedes en esa introducción que ha hecho el profesor Bárcena, la Iglesia en países de mayoría musulmana confiesa la fe y si llega, que suele llegar, al derramamiento de la sangre, es martirial, ¿no? Y vamos a ver, de hecho, una de las complejidades de este tema, de la Iglesia o de los mártires dentro del Islam, los mártires cristianos dentro de países musulmanes, una de las complejidades de este tema es precisamente eso, que es que cojan ustedes desde Marruecos en el punto más occidental hasta Indonesia, Timor del Este en el punto más oriental y tenemos una grandísima cantidad de ejemplos de mártires. Ojo, ya digo, vamos a centrarnos en el siglo XX y XXI. Tienen ustedes aquí una cita de una encíclica precisamente de ya San Juan Pablo II, esta cita de la Redentoris Missio, de esta encíclica, en la que dice, no se refiere explícitamente a la cuestión de los cristianos bajo autoridad musulmana, pero se la podríamos aplicar. Habla de mártires, es decir, testigos, pero como dice ahí, a veces son héroes desconocidos. Y esta es una de las características también de los mártires cristianos en territorio musulmán del siglo XX-XXI, que no están reconocidos. Es decir, se les degüella, se les decapita, lo voy a describir, ¿vale? Esto del degollamiento, lo voy a describir, no voy a enseñar vídeos, que los hay muchos, por desgracia, y se mantienen. Saben ustedes que cuando hay un vídeo que es violento, lo quitan. Pues estos vídeos, no, estos no los quitan. Para bien o para mal, no los quitan. Están ahí y ustedes, cuando salgan de aquí, lo pueden comprobar, ¿no?
como hay muchos vídeos de degollamiento de cristianos en países musulmanes. Ya digo, a ese señor que aparece en el vídeo se le ha beatificado. No es lo normal, no es lo habitual. No se le beatifica, ¿no? Ya entraremos en algún detalle de algún proceso que se excepciona a esto, pero ya digo, es tal la cantidad de personas, de cristianos, que mueren martirizados en el Islam, bajo la espada del Islam, que es prácticamente imposible. Y de hecho, cuando ha habido canonizaciones de este tipo, pues han sido en masa, 800, ¿no? Lo veremos más adelante, pero ya lo voy diciendo, ¿no? La primera canonización del Papa Francisco fue un proceso, una causa, que ya fue incoada, fue empezada por Benedicto XVI, que son los 800 mártires de Otranto. Bueno, pues de esto hablaremos un poquito más adelante. Esto es lo que vamos a ver, ¿no? La introducción, esas relaciones entre cristianismo e islam desde los orígenes. Aquí me voy a parar muy poco, porque le voy a recomendar que lean 3 o 4 libros y avanzamos hacia lo que es lo propio de esta charla, que es el siglo XX y un apunte del siglo XXI. Pero es muy importante conocer un par de cuestiones sobre el Islam, sobre la religión musulmana, para hablar con propiedad de este tema. Hay un libro, que ya lo tienen ustedes ahí, que es 100 preguntas sobre el Islam, de un sacerdote jesuita egipcio, católico, es sacerdote jesuita, que se llama Samir Jalil Samir. Es un libro que ya tiene unos cuantos años, Ediciones Encuentro lo ha reeditado en numerosas ocasiones, pero es muy útil, ¿eh? Son 100 preguntas, muy breves, muy sencillas, el estilo es muy directo, pueden acceder fácilmente a él, y se puede entender muy bien a qué se está refiriendo. Mahoma arranca esta religión en el siglo VII. El punto fundamental de esta religión es esa revelación que dice Mahoma que recibe el Corán, esa recitación que recibe, ¿no? Que es el Corán. Aquí ya empezamos a tener problemas porque la exégesis, la crítica histórica y literaria tiene más que demostrado que no es que el Corán descendiese del cielo directamente y el arcángel San Gabriel se lo entregara en mano a Mahoma, sino que la crítica, y en el propio libro lo podrán encontrar, la crítica literaria ha descubierto que Mahoma simplemente se nutrió de la predicación de un monje monofisita, un monje cristiano, ¿no? Entonces, de hecho, Jesucristo aparece en el Corán, pero en esa versión herética, que es que Jesucristo no es Dios, por supuesto, sino que es solo hombre. Esto es un problema que nosotros ya resolvimos hace bastantes siglos, pero esto es algo que está en el Corán. Jesucristo no es Dios, tampoco es hijo de Dios en ese sentido, sino que es un profeta, un gran profeta, no el más grande, por supuesto, porque el más grande es Mahoma, no es más que eso, es un profeta, uno más. Es más, se dice de Jesús que es el profeta que anuncia el auténtico profeta, que es Mahoma. Yo la última vez que he hablado pues yo tengo bastantes amigos musulmanes, gracias a Dios también, ¿no? La última vez que he hablado de este tema con un amigo musulmán es con el embajador de Pakistán, y cuando él me estaba explicando estas cosas así, yo decía, vamos a dejarlo ahí porque no quiero perder esta amistad, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco ya iremos. Lo que pasa es que a los embajadores le van cambiando de sitio cada X años y no me va a dar tiempo a hablarle de mi versión de estas cosas, ¿no? Pero bueno, muy interesante esta conversación en la que él está convencido de lo que dice el Corán, porque él es una persona muy religiosa, ¿no? El Corán es un texto sagrado, es el texto sagrado para los musulmanes. Es cierto que tienen, digamos, cosas que son muy positivas. El Corán y los musulmanes tienen cosas que son muy positivas. Por ejemplo, hasta donde yo sé, ningún anciano morirá solo en un país musulmán. Sin embargo, cada X tiempo salta las noticias aquí en España que un anciano muere solo en su casa y 3 meses después los vecinos denuncian que hay un fuerte olor que sale por debajo de la puerta de esa casa, etc. Eso impensable en un país de cultura musulmana, por ejemplo, ¿no? Bueno, este Corán, que como digo, la crítica literaria ya ha descubierto que se compuso después de la muerte de Mahoma, y lo compusieron unos señores que se llaman los memoriones, es decir, personas que estuvieron junto a Mahoma y que escucharon esa palabra de Mahoma y la pusieron por escrito y la compusieron de esa manera. De hecho, el orden en el que está compuesto el Corán es un orden que no tiene ninguna lógica. Bueno, tiene una lógica que es de mayor a menor. Cuanto más versículos tenga ese capítulo es el primero, y así sucesivamente. Sigue un orden decreciente según el número de aleyas, de versículos, que tiene esa sura, ese capítulo. Y hay una gran distinción entre suras mecanas, que son compuestas en la Meca, y suras medinesas, que son compuestas después de ese viaje de la Meca a Medina por parte de Mahoma,
con un propósito muy claro, que es conquistar toda la península arábiga. Y por eso se centra más en la yihad, en la guerra santa, no en una conversión interior, esa lucha espiritual, ese combate espiritual para vencer esos demonios interiores que tenemos nosotros, esas tentaciones, etcétera, ¿no? Sino que es ya directamente la yihad, la guerra santa, conquistar a base de espada toda la península arábiga, y sabemos el desarrollo posterior de esto, que es no solo la península arábiga, sino hacia el este, hacia el río Oxus, lo que hoy es la Mudaria, que limita en su parte más meridional con Afganistán y Uzbekistán, y con Turkmenistán, hace esa frontera natural. Y bueno, ya en el occidente, pues a ver si les suena a ustedes Al-Ándalus. ¿Les suena Al-Ándalus? Vale, pues hasta ahí llegaron los musulmanes, pero ya digo, a base de espada. A mí me impresionó, porque hablando con los alumnos de este tema, me dijo, levantó la mano una alumna y me dijo, no, aquí en Al-Ándalus, ¿verdad?, aquí en España, se convirtió la gente. Y dije, no, a mí no me suena eso. Dice, pues sí, a mí en mi libro de historia, de EGB, bueno, de EGB no, de secundaria, venía escrito esto. Digo, no me lo puedo creer. Y al día siguiente me trajo fotocopia del libro de texto de secundaria, y efectivamente, los visigodos se convirtieron al Islam. Bueno, hay una consideración especial para con Jesús y para con María, pero ya digo, esta consideración especial a nosotros nos resulta ofensiva. Yo no sé a ustedes, pero a mí hasta cierto punto me resulta ofensiva considerar que Jesús no es un salvador. No, pues lleno de buena, el mundo está lleno de buena gente, ¿sí o no? Entre ellos todos nosotros, pues en fin, ¿para qué vamos a adorar o a celebrar la Eucaristía si Jesús es solo un hombre, o un hombre más? Y por supuesto María también, la Virgen María, tiene una consideración especial como la madre de un gran profeta. Basta, nada más. ¿Qué consideración o qué tres niveles de súbditos o ciudadanos hay dentro de un país musulmán? Pues están los creyentes, que son los buenos, los ciudadanos de primera categoría, o los súbditos de primera categoría. Luego están los dhimíes, que son los judíos y cristianos, son aquellos, se les ofrece una posibilidad: o te conviertes, o vives bajo nuestro régimen, pero pagando una serie de impuestos, la jizya, por ejemplo. Tienes que jurar que te vas a comprometer a vivir tu fe, etcétera, etcétera, y que no vas a convertirte a otras religiones politeístas, porque esa ya es la tercera categoría de ciudadano, que tiene una consideración bastante peor y por supuesto corren otra suerte. Cuando los musulmanes entran en esas guerras de conquista en estos sitios, hasta el este, hasta Afganistán, Pakistán, que luego seguirán hasta la India, y luego por occidente hasta el Andalus, este es el panorama que se les ofrece o que se les plantea a los judíos y a los cristianos que vivían en toda la ribera del Mediterráneo. O te conviertes o vives sometido bajo el Islam, pero con estas condiciones. Eso de buenas. Cuando iban de malas, pues era otra la opción que le ofrecían, ¿no?, que era directamente el degollamiento. ¿Por qué el degollamiento? Ahora veremos eso. ¿Por qué cortarle la cabeza? Y no de un golpe solo, ¿no?, de hacha, ¿no?, sino con cuchillo, ¿no? Yo, por desgracia, he tenido que tragarme unas cuantas degollaciones de estas, unos cuantos degollamientos, y si el chico va rápido con el cuchillo es un minuto. Un minuto son muchos segundos. Un minuto son 60 segundos, pero una degollación puede durar eso. Si va rápido con el cuchillo, si el tío se quiere recrear, pues más. Y no está dormido el hombre que recibe ese martirio, ¿no?, ese castigo, sino que está despierto, está muy vivo, está con los ojos abiertos. Insisto, pueden ver vídeos si tienen estómago para hacerlo, porque hace falta estómago para hacer esto, ¿no? Precisamente quien tiene una peor consideración dentro del Islam no es ni siquiera el infiel, sino aquel que, habiendo conocido el Islam, se sale del Islam. Y esto nos interesa a nosotros porque algunos de esos mártires cristianos del siglo XXI y de finales del siglo XX son precisamente de esto, de gente que ha conocido el Islam, ha vivido bajo el Islam X años porque han recibido una formación, una educación en su familia musulmana, pero han conocido a algún cristiano y les ha cautivado el cristianismo. Cuando las autoridades musulmanas se enteran, se acabó. Tiene que huir, tiene que renegar o tiene que sufrir el martirio. Y ya digo, generalmente por degollación. ¿Por qué por degollación? Hace unos años yo he visto una entrevista por ahí, por internet, hice una entrevista a un profesor del Instituto Pontificio para Estudios Árabes Islámicos, y él decía que no, que eso en el Corán no existía. Pero vamos al Corán, vamos al capítulo 8, en el versículo 12, ese capítulo que se llama el botín, dice: cuando vuestro Señor inspiró a los ángeles, yo estoy con vosotros, confirmad pues a los que creen. Infundiré el terror en los corazones de quienes no crean, cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos, pegarles con el cuchillo, se entiende, con la espada en todos los dedos,
pues yo creo que aparece bastante claro que efectivamente el degollamiento aparece en el Corán. Y no es un consejo de un cualquiera, es que dice el Señor inspiró a los ángeles. Es decir, no es un cualquiera, es decir, esto es algo que hay que hacer. Y en el capítulo 47, en el versículo 4, pues algo también que puede parecer ambiguo, pero vamos a explicar que no. Cuando sostengáis pues un encuentro con los infieles, un encuentro significa una batalla. Descargad los golpes en el cuello hasta someterlos. No se refiere a collejas, no se refiere a golpes en el cuello, sino golpes de espada. Y dice, no, claro, si les cortas la cabeza no les puedes someter, porque la consideración o cómo se entiende a las personas dentro del Islam es colectiva, de tal manera que tú puedes matar a uno, pero se entiende que sometes a todos los demás. Ahí es como se entiende que le puedes pegar golpes a uno en el cuello hasta que se someta, primero matando a unos, pero conservando vivos a otros, que esos son los que sí que se tienen que someter por el ejemplo de esto. Esto es lo que intentaron hacer en Otranto, y uno a uno, el primero, San Antonio Primaldo, le preguntaron, ¿quieres renegar de tu fe y convertirte al Islam? No. Y así uno por uno, detrás de otro, 800 personas, se dice pronto, pero y degollamiento de 800 personas. Entonces, y dijo que no, y ninguno, Otranto se quedó vacío. Veremos algo de esto un poquito más adelante. Según se puede ver en algunos vídeos, ya digo, es algo que se tarda en hacer. ¿Y por qué degollamiento? Pues no son asesinatos que diga, bueno, pues que a uno le da por matarles con la pistola, a otros con el Kalashnikov, no, a todos, a otros con una bomba, no, a todos por degollamiento. Los apresan y a todos por degollamiento. ¿Por qué? Prácticamente satánico, es un asesinato ritual con esa conciencia de que ellos creen de que si la cabeza reposa alejado del cuerpo no se le va a dejar descansar en paz a esa persona, ¿no? Es un asesinato ritual, ya digo, prácticamente satánico, en el que se va con esa conciencia. Impedimos que este enemigo descanse en paz. Cuando hemos hablado bueno, esto se podría interpretar de muchas maneras, ¿no? Este capítulo 8, este capítulo 47, este versículo 12, este versículo 4, esa es una de las características del Islam, que no hay una interpretación única válida para todo el mundo. Nosotros somos católicos, y entonces, ¿quién es el que marca, digamos, la ortodoxia de la fe católica? El Papa. Y eso no lo pone nadie en duda, ni siquiera los más herejes y los más heréticos dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Aquellos que dicen, bueno, me quedo dentro de la Iglesia Católica, pero intento hacerle daño. El punto de referencia es siempre el Papa. El Papa ha dicho, claro, efectivamente, porque es el Papa el que marca la ortodoxia de la Iglesia Católica, del mensaje de la doctrina. Dentro del Islam eso no existe. No existe un Papa católico, un Papa musulmán, no existe. Es peor todavía, cada musulmán puede hacer la interpretación que le dé la gana de lo que tiene delante, del texto sagrado. ¿Y de qué depende que esa interpretación sea más válida o menos válida? ¿Depende de que sea más racional o más razonable lo que dicen? No, depende de si convence o no convence a más o menos personas, depende del número de seguidores que tenga esa interpretación. Hay una característica del Corán, es que la inmensa mayoría del Corán son preceptos coránicos, se prescriben o se proscriben comportamientos, de tal manera que es una interpretación jurídica, y esa interpretación jurídica al final toma forma de fatwa, de decreto, una sentencia islámica, es decir, un decreto, por el cual se establece esto se puede hacer, esto no se puede hacer. ¿Se puede navegar por internet? Sí o no, depende. ¿Se puede comer carne que no sea halal? No, porque todos los textos de la escritura, ¿no?, del Corán dicen esto. Esto es muy importante porque a la hora de enfrentarnos al mundo musulmán o de manejarnos o de dialogar con el mundo musulmán, esto lo tenemos que saber. No todos los musulmanes son unos irracionales, esto por supuesto, no todos los musulmanes son unos violentos, no todos los musulmanes son unos yihadistas. ¿Qué es lo que pasa? Que por desgracia hay, digamos, distintos niveles, hay personas que cogen el cuchillo y se ponen a degollar, pero es que hay muchísima gente dentro del Islam que justifica eso, y por desgracia, cuando suceden estos acontecimientos, muy poquitos imanes, muy poquitas autoridades religiosas dentro del Islam, digamos, levantan la voz contra eso. Y esta es la gran dificultad. Yo creo, es lo que yo quiero pensar, la inmensa mayoría de los musulmanes no piensa en matar a los cristianos, ¿de acuerdo? Incluso piensa en estos países, en Pakistán, en Egipto, piensa en colaborar con ellos, eso es lo que quiero creer. Pero, algunos ejemplos de mártires antes del siglo XX, pues los conocemos, no nos vamos a entretener mucho aquí, toda la Hispania musulmana, ¿no? Es decir, todos los españoles que vivieron bajo
esa dominación musulmana durante siglos. Pues hay muchísimos ejemplos de mártires ahí. Un mártir, los 4 primeros mártires franciscanos de Marruecos. He traído aquí este ejemplo porque es por lo que San Antonio de Padua deja de ser agustino, se transforma en franciscano y se va a Italia a predicar el Evangelio y a vivir según la regla de San Francisco, que todavía estaba vivo en ese momento, ¿no? Yo digo, es curioso por esto, porque a él le entran deseos de ir a Marruecos a dar la vida por esto. Al final cambia de rumbo y por problemas de salud y se va a Italia. Otros franciscanos, pues también del siglo XIV, ya no del siglo XIII, como esos mártires franciscanos de Marruecos, sino del siglo XIV en Jerusalén. San Nicolás Tabelic, que era croata, etc. Estos los sacaré después para ver un par de diferencias en cómo la Iglesia ha ido, digamos, matizando sus palabras con respecto a estos mártires cristianos bajo el Islam. Y luego esos 800 mártires de Otranto de los que antes les he hablado. Estos son cómo mueren los 4 protomártires franciscanos en Marruecos. Esta es la palma del martirio que reciben. Cuando el Papa Francisco en la homilía habla de los 800 mártires de Otranto, estos de mayo del 2013, es decir, va a hacer ahora un año, ¿verdad? Esta es la imagen que da, es decir, son cristianos que sufrieron el ataque del Imperio Otomano. Hombre, no es eso, sino que es esto otro. Es decir, que a uno le fueron preguntando que si se convertían al Islam y uno a uno fueron diciendo que no. Es algo un poco macabro, pero se puede apreciar aquí a San Antonio Primaldo de pie, habiendo sido degollado, ¿no? Esto dice la tradición, que San Antonio Primaldo fue el primero, de ahí el nombre, Primaldo, fue el primero en que le preguntaron si renegaba de su fe y dijo que no, y se mantuvo de pie hasta el último. Esto es un milagro, lógicamente, ¿no? Porque alguien que pierde la cabeza de esa manera cae enseguida. Bueno, pues San Antonio Primaldo se mantuvo erguido, de pie, firme, hasta el último, ¿no? Tanto es así que dice la tradición que uno de los verdugos se convirtió en ese momento al cristianismo, con lo cual, otro más. Pues le dijeron, ¿te acabas de convertir al cristianismo? ¿Eres un apóstata? Sí, es que este ejemplo es innegable, ¿no? Pues está también, ¿no? Bueno, estos son la Catedral de Otranto, para que vean ustedes que no es una exageración, ¿no? Son los 800, bueno, es una forma de hablar, eran muchos, no. Si nos ponemos a contar hay 800 cráneos. También hay que reconocer que durante siglos la relación entre el Islam y la Iglesia Católica no fueron pacíficas, ni mucho menos. De esto ha hecho memoria, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, pero también el Concilio Vaticano II, ¿no? Dice, mirando al pasado, dice la declaración Nostra Aetate, no nos podemos sentir orgullosos de todos y cada uno de los capítulos, ¿no? de nuestra relación, de la historia de nuestras relaciones. ¿Qué es lo que sucede en estos siglos? Que se entiende que política, identidad nacional, religión, está todo unido. En cierto modo tiene su razón de ser, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en estos siglos de expansionismo del Islam, lo que corría peligro no es solo si tú te haces... ¿no? Van ustedes a Estados Unidos y ven ustedes que hay, pues aquí hay un musulmán, aquí hay un judío, aquí hay un ortodoxo, aquí hay un católico, lo que sea. No, eso no es lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego era la propia supervivencia de la nación entera. Entonces, no era una cuestión estrictamente religiosa, etcétera, sino que era una cuestión, pues también en la que se veía involucrada la cuestión de la identidad nacional. San Pío V organiza esa batalla de Lepanto para defender a Europa, a la cristiandad europea, frente al avance del Imperio turco. Y ahí se establece la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria. Hoy es Nuestra Señora del Rosario, 7 de octubre del año 1571, es esa batalla de Lepanto. La Virgen María nos ha dado la victoria, de ahí el nombre Nuestra Señora de la Victoria. Pero es que un siglo más tarde, el beato Marcos de Aviano, beatificado por Juan Pablo II en el año 2003, organiza también la defensa de la ciudad de Viena y de algunas ciudades europeas más, de Buda, que hoy es Budapest. Marcos de Aviano organiza la defensa de esa ciudad, no por esa ciudad, sino porque sabe que de ahí a Italia no hay nada, de ahí a Francia no hay nada, de ahí al resto de Alemania no hay nada, y que toda la cristiandad europea se ve amenazada. Esto es una cuestión muy especial, muy específica, de buenas relaciones, en las que San Francisco de Asís se pega un viaje a Egipto a hablar con el sultán en medio de una de las cruzadas, cuidado, habla con el sultán le escucha y dice, este me parece un hombre sensato, tiene una consideración especial para con él.
Quien firma esto de las capitulaciones, que es un régimen especial por el cual los gobernantes, las autoridades musulmanas dicen: nosotros no vamos a juzgar, no vamos a meternos en los asuntos de estos extranjeros, ¿no? Por ejemplo los franceses en Egipto, sino que serán los propios cónsules, esa parte de las relaciones diplomáticas y consulares, serán los cónsules los que se encarguen de dirimir las diferencias entre estos señores. Entonces Solimán el Magnífico firma un acuerdo con Francisco I de Francia, un grandísimo amigo de Carlos I de España y V de Alemania, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe, en 1535. Y a partir de ahí se van firmando una serie de acuerdos. En el siglo XX, ya llegando al tema central de la conferencia, ¿verdad?, vemos que es un siglo de persecuciones. ¿Fruto del colonialismo? Pues no, sinceramente no. Podrían verse mezclados por asuntos del colonialismo, pero no. Podría a lo mejor poner a alguien la excusa de que no, es que esto lo hacen por el odio al imperialista colonial, pero no, porque cuando se lleva a cabo este tipo de ataques contra los cristianos, se hace con el grito de Dios es grande, Alá Akbar, y lo hacen en medio de un fervor religioso, y lo dicen muy clarísimamente, dicen: esto es porque tú eres cristiano. ¿Cuál es la postura de la Iglesia, por no irnos muy lejos en el siglo XX? ¿Cuál ha sido la postura de la Iglesia a la hora de tratar estos casos martiriales? Bueno, pues hay una gran diferencia, ya digo, entre Pablo VI y Francisco, y el Papa Francisco, ¿no? La declaración Nostra Aetate, que es del Concilio Vaticano II, se habla de las relaciones con el Islam, y vemos aquí que Mirán dice: si bien en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias de enemistades entre cristianos y musulmanes, el Sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuremos y promovamos unidos la justicia social, los bienes morales, la paz, la libertad. Bueno, esto es una declaración de muy buenas intenciones, que desde ese momento, de los años 60, ¿se ha cumplido ese promover juntos la paz? Pues en ocasiones sí, pero en otras muchas ocasiones lo que hemos visto ha sido desastres que veremos ahora muy rápidamente. En esa homilía de canonización del año 70 de Pablo VI, habla específicamente del mundo musulmán, del mundo islámico. Dice: un segundo sentimiento sucede al primero con una pregunta difícil, que es: cuando vean ustedes algún degollamiento en internet, el primer sentimiento que les sale es: ¡hala, qué guay! ¿Voy a ir yo a morir allí como este señor? No. ¿Por qué ese sentimiento de odio, de venganza, de revancha, de por favor que venga alguien a parar esto? Pues, ¿no? Dice aquí Pablo VI. Dice: entonces debemos exasperar las discrepancias con la sociedad que nos rodea, atacarla con polémicas y contestaciones que rompen nuestras relaciones, etcétera. Dice: es importante también para aquel mundo islámico en el cual se desarrolló y se consumó la tragedia de estos santos, ellos, tomar este ejemplo, ¿no? Ellos no odiaban al mundo islámico, más bien a su manera lo amaban. Y ciertamente lo aman todavía, y casi personifican en su historia el deseo cristiano hacia el mundo islámico mismo, que es que la historia de nuestros días nos hace conocer cada vez mejor, fortaleciendo la esperanza de relaciones cada vez más cordiales entre la Iglesia Católica y el Islam. Es decir, deseamos albergar esperanzas de que esto cambie, de que esto jamás vuelva a suceder. Bueno, este también es el deseo de Juan Pablo II, besando el Corán. Es el texto sagrado, besa el Corán, dice: vamos a profundizar en el diálogo religioso. Ojo, con aquellas personas con las que se pueda dialogar, con aquellas personas con las que se pueda llegar a esta profundización del diálogo religioso. Ya digo, yo tengo bastantes amigos musulmanes, incluso alguno de ellos, algún conocido que es un imán. De casualidad conocí al imán principal de Kabul, y pues es un señor que en fin, que no acepta, que condena todo este tipo de actos violentos, la violencia en general, ¿no? Pero también, por supuesto, la lanzada contra los cristianos, ¿no? Ya digo, Juan Pablo II condenó sin paliativos cada uno de los ataques cometidos contra cristianos, ojo, en sus templos o en sus personas, porque la persecución contra los cristianos en el mundo musulmán no es solo vamos a matarles, que eso ya es, ¿verdad?, sino que no vamos a dejarles vivir, no vamos a permitirles que trabajen en la administración del Estado, les vamos a dejar los peores trabajos, ¿no? En Egipto, por ejemplo, los musulmanes, mejor dicho, no pueden recoger basuras. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Pues los cristianos. Solo los cristianos pueden recoger basuras. No se les puede dar puestos de autoridad, ni en la empresa, ni, por supuesto, en el orden político, etcétera. Un sitio, digamos, excepción de esto, bueno, hay bastantes, pero así en el Mediterráneo es Palestina, también Irak.
pero por otro tipo de causas históricas, porque Saddam Hussein no era islamista. Era muy malo, era muy perverso, pero no era islamista, era laicista. El partido que dirigía era laico. Puso de ministro de Exteriores a un cristiano, Tarek Aziz. En Palestina también está esta excepción por una razón muy sencilla, y es que un señor muy amable, muy simpático, Yasser Arafat, que en paz descanse, ¿verdad?, que Dios lo tenga en su gloria o donde se merezca, pues este señor fue muy listo y dijo: necesitamos el apoyo de cuanta más gente mejor. Entonces, ¿cómo ganarnos el apoyo de la Santa Sede? De esta manera, no discriminando a los palestinos cristianos. Es cierto que los palestinos cristianos sufren otro tipo de cosas. Por ejemplo, se te meten los musulmanes en los sitios de apostolado de los católicos, de los cristianos. Los chicos jóvenes guapos se meten en ese tipo de apostolado para conquistar a las chicas jóvenes guapas, cristianas. Resultado de eso, las chicas se casan con ellos, lógicamente. Los hijos de esa relación, de ese matrimonio, son musulmanes o son cristianos. Son musulmanes. Con lo cual, el número de cristianos dentro de Palestina ha descendido no solo por el éxodo, sino por una cuestión de tiempo, que es que han ido ganando demográficamente los musulmanes a los cristianos. Benedicto XVI también tuvo un problema, queriendo seguir con esa línea de continuidad, ese diálogo interreligioso con los musulmanes. Tuvo un tropiezo muy fuerte con el discurso de Ratisbona en el año 2006. No dijo nada que fuera mentira, pero le tergiversaron lo que había dicho y al pobre hombre se le subió todo el mundo encima. Cuidado, porque eso fue una operación orquestada por movimientos islamistas. El discurso lo pronunció en septiembre de 2006, y cuando se lió fuerte el asalto a embajadas de países cristianos o europeos o lo que sea, fue en enero de 2007. No se montó por casualidad, sino que fue algo orquestado, fue algo organizado, fue una protesta organizada. Ya digo, nada de lo que dijo ahí. Primero, que citó algo de Manuel II el Paleólogo, cosa que es verdad, que dice esto de aquí, ¿no?, que el Islam se expandió gracias a la espada. Cualquier historiador con 2 ojos en la cara y 2 dedos de frente lo puede afirmar. Alguno se convertiría por la predicación de Mahoma, que dijera: este tío sí que es un santo. Ahí usted sabe, ¿no? Yo no voy a entrar a juzgar ahora desde los ojos históricos del siglo XXI la figura religiosa de Mahoma, pero que fue un caudillo militar, que dio una constitución política a la península arábiga, escrita, por escrito, lo dio, que se puso al frente de los ejércitos, claro que se puso al frente de los ejércitos, que recaudó dinero para las batallas, claro que sí. Es decir, entonces no estaba diciendo Benedicto XVI nada que no fuera verdad o nada que fuera ofensivo. Oye, es tu historia, tú verás, ¿no? Dice el Corán precisamente que ninguna constricción en las cosas de fe, es decir, no te podemos obligar a creer, eso dice el Corán. Ahora bien, como dice Manuel II el Paleólogo, muéstrame también lo que Mahoma ha traído de nuevo, esto lo dice en el siglo XV, y encontrarás solamente cosas malas e inhumanas, como su directriz de difundir por medio de la espada la fe que predicaba. Es decir, yo te predico la fe, por ejemplo, que no puedo obligarte a creer, pero te lo hago obligándote a creerlo a través de la espada. Pues una contradicción, ¿no? Ya digo, la diferencia entre Pablo VI y luego más adelante, 30 años, 40 años más adelante, el Papa Francisco. En esa homilía no cita ni una sola palabra, no dice, pueden ustedes coger el texto de la homilía y pueden darle ese buscador de textos, un procesador de textos, y verán que no hay ninguna palabra que sea Islam, musulmán, musulmana, mundo islámico, mundo musulmán, no lo encontrarán, ¿no? Lo que ven ustedes es que esos señores fueron supervivientes del asedio y la invasión de Otranto. Bueno, pues esto es lo que se llama ser políticamente correcto. Vamos al por qué hace eso el Papa Francisco. Pues muy sencillo, porque se está en ese camino de diálogo interreligioso, se está en ese camino de prudencia, de no alterar más los ánimos, etcétera. Todo el mundo sabe por qué murieron estos señores. Bueno, pues no vamos a subrayar que fue por no convertirse al Islam, sino que vamos a subrayar que simplemente ellos dijeron sí a Cristo en todas las circunstancias de su vida, incluso llegando al extremo de dar su vida por ello, es decir, de morir por ello, ¿no? ¿Dónde encontraron la fuerza para permanecer fieles? Esta es la pregunta que desea subrayar el Papa Francisco. Como ven, es una diferencia, yo creo que interesante, ¿no? Dentro de los mártires del siglo XX, y aquí vamos a tener que ir mucho más rápido porque sí que estamos fuera del tiempo, pero ven ustedes una lista de países en los que hay persecución contra los cristianos, persecución que incluso llega al derramamiento de sangre. Varias organizaciones se han dedicado a hacer informes
muy concienzudos y muy exhaustivos de cómo es esa persecución religiosa, ¿no? Está el Departamento de Estado de Estados Unidos, desde el año 98, si no recuerdo mal, ha hecho un informe sobre libertad religiosa. Obama lo quiere quitar. ¿Por qué? Por la crisis económica. Es decir, no hay dinero para hacer esto. Si ustedes se lo quieren creer bien, adelante. Yo creo que no ese es el motivo. Pero bueno, ahí lo dejamos. Y luego ayuda a la Iglesia necesitada, que ustedes seguro que conocen esta organización y que también hace un estudio muy exhaustivo de esa persecución contra los cristianos. Aquí tienen otro mapa similar con la lista, ¿no? La Corea del Norte, Pero luego, de entre los 10 primeros, vean ustedes Afganistán, país musulmán, Arabia Saudita, país musulmán, Somalia, país musulmán, Irán, país musulmán, Maldivas, también por la misma cuestión, Uzbekistán. Aquí yo no estoy tan de acuerdo con la cosa, pero bueno, también es país de tradición musulmana, Yemen, país musulmán, Irak, país musulmán, Pakistán, país musulmán, Eritrea, país musulmán, Laos, no es porque sea musulmán, pero bueno, y Nigeria, país musulmán. De los 15 primeros, pues ven ustedes la cantidad de países. Digo lo de Uzbekistán, que yo no estoy de acuerdo porque esos países de Asia Central, Uzbekistán, bueno, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, esos 5 países de Asia Central que están situados aquí, entre China, Rusia, Afganistán, Pakistán e Irán, ese estatus que tiene ahí la Iglesia Católica, por ejemplo, o el cristianismo, es especial. Yo les puedo decir que hay bastante tolerancia religiosa, sobre todo comparado con los vecinos que hay al sur, que son Irán, Afganistán y Pakistán. ¿Qué es lo que sucede? Que en los últimos años han endurecido sus legislaciones. ¿Precisamente para qué? Para protegerse de los islamistas que vienen de Pakistán, Afganistán y de Irak. La Iglesia Católica en particular, que es el caso que yo conozco más de cerca en Uzbekistán y Kazajstán, se puede decir que viven no solo con tolerancia, sino en un estatus, digamos, dentro del resto de religiones, con respecto a la musulmana, privilegiado. En Kazajstán, por ejemplo, es así, y en Uzbekistán también, por una sencilla razón, y es que la Iglesia Católica, ellos no entienden que sea una religión más, sino que es una religión que está respaldada por un Estado. Ven ustedes qué Estado es el Vaticano, pero es un Estado. Y tienen sus embajadas. Y eso, esta gente que tiene todavía mentalidad soviética, porque estos vivieron 70 años bajo el régimen comunista soviético, pero llevaban 100 y pico años bajo el régimen zarista, pues eso lo respetan mucho. Ellos ven la Iglesia Católica y dicen, bueno, esto no son 4 tíos que se reúnen a cantar y no sé qué, sino que esto es una cosa seria. Oiga, que estos tienen embajadas, oiga, que estos tienen locales y construyen iglesias. Y en Uzbekistán es muy curioso también el caso, porque hay una de las regiones más islamistas de toda Asia Central, que es el Valle de Fergana, y sin embargo allí la Iglesia Católica no sufre persecución. ¿Por qué? Pues porque ven todos los islamistas, por muy islamistas que sean, ven que la Iglesia Católica tiene comedores sociales, incluso para los no cristianos, tiene orfanatos, incluso para los no cristianos, etcétera, etcétera. Desarrolla una labor social que ellos no pueden realizar. Y por supuesto es respetada, no solo tolerada, ya digo, sino respetada y admirada. Como dicen estos informes, todos los expertos coinciden en estas fuentes de persecución contra los cristianos, el extremismo islámico, la opresión comunista, el nacionalismo y luego el laicismo extremo, ¿no? Parece bastante obvio que el paso en los últimos 30 años se ha dado del comunismo al islamismo. La persecución de derramamiento de sangre efectivamente ha sido así, ha variado del comunismo al islamismo. Ahora bien, la persecución sin derramamiento de sangre, es decir, lo que es la confesión de la fe, eso yo les puedo asegurar que eso va por otro cauce, ¿no? Y la persecución, lo que es la Iglesia confesora de la fe, eso se da en Europa, ¿no? Es decir, eso es gracias al laicismo extremo que nos está apretando por todos lados, ¿no? Está la lista de la que ya hemos hablado. Otra vez la lista, esto es comparando con el año 2013, quién ha subido y quién ha bajado puestos. Se estima que de los cerca de 2.300 millones de cristianos, más de 1.100 son católicos, pues entre 90.000 y 100.000 son asesinados al año, por razones de fe. Ayuda a la Iglesia necesitada, subraya eso, ¿no? Que de los 350 millones que son perseguido no quiere decir que se les mate, sino que no se les deja vivir en condiciones de libertad su fe. Más del 75% son cristianos. Pues ahí tenemos eso, imágenes de Irak, de cómo los pobrecillos tienen que quitarse de muchas cosas para construir un templo, y en un día viene un señor con una bomba adosada al cuerpo y se inmola, ¿no?
O vemos un funeral cristiano, este señor de aquí está llorando, lógicamente, porque se llora de rabia, de impotencia. Te han matado a un sacerdote. Con los poquitos sacerdotes que hay en Irak, pues te han matado a un sacerdote o incluso un obispo. Este es la violencia que se ha desatado en Egipto con la primavera árabe. Bueno, la primavera árabe, yo de hecho no me acordaba, pero es verdad que tengo un artículo sobre la primavera árabe que lo titulé así: Primavera árabe, ¿democracia o elecciones? Porque una cosa es que haya democracia y otra cosa es que simplemente haya elecciones. A estos países, de hecho, cuando se les ha dado la oportunidad, se le ha dado la voz al pueblo, que eso es la democracia, ¿no? ¿De qué queréis? Lo que han elegido mayoritariamente, abrumadoramente, ha sido un régimen islamista. Y esto ha sido en Egipto, ¿no? Por ejemplo, un régimen islamista. La democracia es solo ir a votar, es la mayoría, no, es también una serie de valores, por ejemplo, la tolerancia religiosa o la libertad religiosa. Claro, cuando eso no se ha nutrido, no se ha suministrado a la población, lo que te votan es esto, es islamismo puro y duro, y no solo islamismo, sino yihadismo. Ataques a iglesias, ataques a monasterios o incluso palizas. Hay un vídeo en internet de paliza a póngalo así para buscarlo, paliza a un taxista en el Cairo, por ser cristiano, taxista cristiano. Tremendo. ¿Ustedes llevan algún rosario colgado del retrovisor? Eso es un crimen, oiga, eso es un crimen. Vamos, aquí es un crimen, pero no sé si será un crimen dentro de X años, aquí de momento no, pero en el Cairo, en Egipto sí. En Egipto te arriesgas a que te paren el coche, te zarandeen el coche, te saquen del coche y no llegues a casa. Este es el caso, por ejemplo, de Mahdi Cristiano Alam, que es un escritor famosísimo egipcio, que escribió también un libro contando su testimonio, se llama Vencer el miedo, que en marzo del 2008 el Papa Benedicto XVI le bautizó, dejó el Islam y se bautizó. Obviamente a partir de ese momento, como hemos dicho antes, es un apóstata y por lo tanto pesa sobre él una condena de muerte. Por lo tanto tiene que vivir con escolta, con miedo, etcétera, etcétera. Esto es lo que hay en Siria, que tienen que elegir entre Bashar al-Assad, que es un sanguinario, es un opresor de su población, y entre los islamistas. ¿Qué elegimos? O Bashar al-Assad, que es un sanguinario dictador, o a los islamistas, ¿no? Pues están entre esos dos fuegos. En Nigeria, bueno, pues Boko Haram, que es una rama de Al-Qaeda, o es una asociación que ha dicho, venga, me sumo a la marca, ¿no? A la franquicia de Al-Qaeda. ¿A qué se dedican estos señores? A quemar iglesias, por ejemplo, con la gente dentro. Esos son cuerpos carbonizados. Boko Haram, que significa educación impura, ¿no? Viene de estos occidentales que quieren educar o mal educar a nuestra juventud, a nuestros niños pobrecitos, que les quieren enseñar valores ajenos al Islam y tal, ¿no? Entonces formaron un grupo que se llama Boko Haram. Boko, educación, Haram es lo contrario de halal. Halal es puro, haram impuro, ¿no? Yo creo que es un asesinato despiadado. Ahora, si ustedes introducen Boko Haram violencia en Nigeria, en internet descubrirán que el buscador les lleva a noticias, y de entre esas noticias ponen esa de Radio Televisión Española de este año, en la que dice que el enfrentamiento religioso entre cristianos y musulmanes, no, oiga, no. Es decir, el enfrentamiento religioso sería si cristianos, por el hecho de ser cristianos, cogen las armas y se van a pegarse con los musulmanes, y los musulmanes, por el hecho de ser musulmanes, se pegan con los cristianos. Pero es que aquí lo que hay es solo violencia por una parte, que es, y los otros ponemos el cuello o lo que sea, y ya está. No hay resistencia de ningún tipo, ni ataque. No hay derecho a que el tratamiento de la información sea así, porque es mentira. Aquí tienen el caso de Pakistán, que es muy doloroso, porque son ciudadanos no de segunda categoría, sino de tercera categoría. Este es un caso muy curioso, que es el de Iqbal Masih, que es un niño cristiano que sus padres eran musulmanes, pero le vendieron como esclavo para tener algo para comer, y a los pocos años se liberó. Compró su liberación siendo cristiano. Fíjense ustedes, nació en el 82, fundó una asociación para liberar a otros niños esclavos y murió asesinado en la Pascua del 95. Ojo, este no es por odio a la fe, este es por una cuestión meramente económica de mafias que se dedican en Pakistán a secuestrar niños y ponerles a trabajar o a prostituirles o lo que sea. Pero lo que yo creo que es bastante claro es que el Iqbal Masih funda una asociación de ese tipo por su fe. Que la fe cristiana de Iqbal Masih le lleva a transformar la sociedad en la que está.
Fíjense ustedes, murió con 13 años, ¿eh? Yo tengo 30 y tantos y no he llegado a tantas cosas como hizo este. Con 11 años fundó la asociación y luego con 13 ya le mataron, ¿no? Le mataron justo en la Pascua del año 95. Aquí tienen ustedes a Asia Bibi, que es cristiana, conocen ustedes más que de sobra el caso, no voy a abundar mucho más en él, pero que sepan que todavía sigue en prisión por esta ley antiblasfemia de Pakistán, que basta una acusación falsa para que esta persona vaya a la cárcel y lo pase realmente mal. Frenaron su pena de muerte por una gran protesta internacional, pero claro, salió en su defensa el ministro de Minorías, que era cristiano, y se lo cargaron. Y este sí que es mártir y están estudiando su causa de beatificación, canonización, etc. Y también el gobernador de su región, por lo mismo, por salir en defensa de Asia Bibi. También le mataron. Este musulmán, pero también salió en defensa de Asia Bibi. Este salesiano que vive en Pakistán cuenta este testimonio, ¿no? Los islamistas consideran Europa débil y decadente y ven posible la conquista de Europa. Una Europa que no cree en nada, solo en lo material, es terreno abonado para la conquista, no para el diálogo ni la alianza de civilizaciones. Debilitar el cristianismo o renunciar a la identidad cristiana de Europa, independientemente de lo que se crea, es abonar el terreno para la conquista del Islam. Otros casos, Arabia Saudí, Sudán, Turquía, ahí con ese asesinato del padre Andrea Santoro en el año 2006, fue algo que salió en muchos medios de comunicación, y también Luigi Padovese, que esto coincidió precisamente, el obispo, Monseñor Luigi Padovese, un obispo de Turquía, no un obispo, sino el presidente de la Conferencia Episcopal de Turquía. Su propio chofer le mató. ¿Y por qué le mató? Por odio a la fe, lógicamente, y coincidió con el viaje del Papa a Chipre. Precisamente Monseñor Luigi Padovese dijo: yo no viajo a Chipre para no poner en riesgo la vida de Benedicto XVI. Se queda en casa y justo mientras Benedicto XVI está en Chipre, saben ustedes ese contencioso entre la parte turco-chipriota y la greco-chipriota, ¿verdad? Pues mientras está en Chipre Benedicto XVI, asesinan a Luigi Padovese. Y luego en Palestina, del que ya hemos hablado también, lo de la cuestión de las violaciones y las bodas no se da solo en Palestina, sino también en Egipto. En Egipto saben ustedes que nada más nacer las niñas les tatúan una cruz aquí, para que no sea imposible borrarles que son cristianas, no por ellas, es decir, no como el signo indeleble de su bautismo, sino para mostrarles a los demás que son cristianas y que no van a ser musulmanas. Y el caso de Argelia es el caso que he traído yo como causa introducida realmente, que está para llevar de camino a los altares a estos señores, ¿no? Es un grupo de 19 mártires, de personas que murieron por odio a la fe entre mayo del 94 y agosto del 96, y ahí tienen ustedes la lista de estas personas, ¿no? El hermano Henri Berger, en el 94, 7 monjes trapenses de Tibirene, que es un caso muy conocido porque hay una película que se llama De dioses y de hombres, que fue galardonada en el Festival de Cannes, que estos fueron asesinados en la noche del 26 al 27 de marzo del 96. Luego las hermanas Esther Paniagua y Caridad Álvarez, se las he traído porque eran españolas, y bueno, es Marie Angel, Viviane, Odette, Paul Hélène, y luego esos padres blancos, ¿no? Y luego, por supuesto, en último lugar, cerrando la lista, el obispo de Orán, Monseñor Pierre Claver, asesinado a su vez el 1 de agosto del 96. Bueno, pues estas 19 personas, poco a poco, va adelante ese proceso de beatificación, canonización, y en fin, pero es un proceso largo que tiene que contar con testimonios, ya lo saben ustedes, tiene que contar con milagros, etcétera, etcétera. Bueno, esos son algunos de los testimonios, ¿no? El recuerdo de los mártires conlleva un deseo de paz. Estos mártires han preferido los ataúdes a las maletas, que esto es algo que suele suceder en África, ¿no? Se oye mucho, ¿no? Estos misioneros se quedaron aquí cuando empezaron las revueltas en el país, ellos permanecieron, mientras otros cooperantes se fueron, estos permanecieron. Y luego ese testimonio de un sacerdote de allí, que da este testimonio, no cito sus nombres en el canon de la misa, como diciendo, son auténticos testigos de la fe. Dos cosas resaltan de estos mártires: su deseo de permanecer fieles al pueblo, que les acoge, que esto es muy curioso, ¿no? Estos argelinos de a pie les acogen y les quieren. ¿Quiénes no les quieren? Esos extremistas, esos yihadistas. A estos les mató el JIA, el grupo islámico armado, el JIA, ¿no? ¿Por qué les matan? Pues porque dicen, bueno, vamos a entrar a ver si estos franceses, vamos a presionar al gobierno francés,
a ver si libera el gobierno algerino, a ver si libera al fundador del GIA, pero no, ya digo, les asesinan al grito de Alá Akbar, Dios es grande, ¿no? Cada mártir ha recibido de este pueblo argelino muchos testimonios de amor, ya digo, mezclado con abundantes lágrimas. Esto no es una escena de que vayan a matar a cristianos, pero yo digo, cuando les secuestran, que esto sí que suele ser habitual, lo graban en vídeo, hacen fotografías, esto ya estamos en el siglo XXI, pero también parte del siglo XX es así, ¿no? Tratan de difundirlo en la red lo más posible, tratan de darle la mayor publicidad posible. Y luego tenemos el testamento del padre Cristian, que es uno de los 7 mártires trapenses, que él sabe, o él sospecha, mejor dicho, que su vida corre peligro, y dice, si me sucediera un día, y ese día podría ser hoy, ser víctima del terrorismo que parece querer abarcar en este momento a todos los extranjeros que viven en Argelia, yo quisiera que mi comunidad, mi iglesia, mi familia, recuerden que mi vida estaba entregada a Dios y a este país. Que ellos acepten que el único maestro de toda vida no podría permanecer ajeno a esta partida brutal. Que recen por mí. ¿Cómo podría ser yo hallado digno de tal ofrenda? Que sepan asociar esta muerte a tantas otras tan violentas y abandonadas en la indiferencia del anonimato. Mi vida no tiene más valor que otra vida, tampoco tiene menos. En todo caso, no tiene tampoco la inocencia de la infancia, ¿no? Y por último acaba así este testamento. Y a ti también, amigo del último instante. Fíjense ustedes, el verdugo, el que le está matando, ¿no? Que no le pone rostro en ese momento, porque esto es del año 94 y su martirio no llegará hasta el año 96, pero ya se va preparando. Y a ti, amigo del último instante, que no habrás sabido lo que hacías, ese perdón de Cristo en la cruz, ¿no? Sí, para ti también quiero este gracias, y este adiós, en cuyo rostro te contemplo, y este hasta la vista, ¿no? Hasta que nos veamos de nuevo, ¿no? Y que nos sea concedido reencontrarnos como ladrones felices en el paraíso, si así lo quiere Dios, Padre nuestro, tuyo y mío. Amén. Inshallah. Dios lo quiera, ojalá, ¿no? Ojalá. Firmado en Tibirene en enero del 94. Ya digo, estos son los mártires, los 7 mártires trapenses. La comunidad, alguno pudo escapar, alguno pudo sobrevivir, el portero pudo sobrevivir, pero los otros no, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas Peregrinas.